estamos. Y empezamos nosotros una serie hoy en la tradición cristiana. Esto se llama Adviento. Adviento es esta palabra corta para advenimiento, como Navidades para Natividad. Adviento. Y en el Adviento es los domingos antes de la Navidad. Y antes de la Navidad nos preparamos para anunciar, entender, creer más, profundizar más sobre el hecho histórico y la doctrina bíblica de la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se llama Adviento, antes de que llegue nuestro Señor y celebramos eso. Entonces son 4 domingos y es el primer domingo. Y estamos llamando esta miniserie el mapa de la Navidad. El mapa de la Navidad. Piense por un momento, si nuestra fe fuera más cierta, más profunda, más enraizada en quién es Dios, que Dios se hizo un bebé para poder identificarse con nosotros, para vivir la vida que nosotros debimos haber vivido, para llevar la muerte que nosotros merecíamos, para entendernos y amarnos de verdad. Si nuestra fe pudiera profundizar más en eso. Y es precisamente lo que hace el primer texto de esta mañana, que hemos escogido textos afuera de los 4 evangelios para esta serie del mapa de la Navidad. Entonces, en el mapa de la Navidad vamos al último libro de la Biblia y les ruego abrir sus Biblias. Yo les animo mucho a tener Biblias de papel. Hay algo especial sobre el tema del libro en la mano. Pero si no, está bien con sus equipos móviles, y si aún no lo tienen así en pantalla, Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a llamar esto, que Dios nos ayude, el Apocalipsis en Navidad y la Navidad en Apocalipsis. Vamos a leer ese capítulo 12 y le ruego estar muy atento a los detalles de ese capítulo. Es otra vez, el lenguaje apocalíptico es un lenguaje claramente metafórico, no es literal, que quiere como sacudirnos la mente y hacernos pensar de otra manera, particularmente en la Navidad. Y este capítulo el Señor nos lo regala para que podamos entender, por decirlo así, lo que pasa detrás de la escena. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis, leo para el bien de todos. Y bueno, tienen todo el derecho a asustarse con lo que lean ahí, porque esta es literatura que está escrita para que sean nuestras almas sacudidas y no trivialicemos las cosas de Dios, ni mucho menos los hechos históricos como el de la encarnación de nuestro Señor Jesús. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, embarazada, y gritaba por los dolores de parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense cielos y los que moran en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta es la palabra de Dios, y yo les exhorto y les animo a que la reciban como ella es, la palabra de Dios. Oremos. Oh bendito Espíritu Santo, tú que te metes en nuestra alma para hablar con nosotros, tú que nos convences de pecado, de justicia y de juicio, tú que nos celas profundamente para que volvamos a ti. Usa esta palabra y háblanos, porque lo necesitamos, grandemente lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, como introducción yo creo que debo explicar un poquito el título. El Apocalipsis en la Navidad y la Navidad en Apocalipsis. No es loco el título. En Lucas capítulo 2, versos 32 y 35, en palabras de Simeón, uno de mis personajes favoritos de Navidad, que casi nunca lo ponen en los pesebres, Simeón, ese anciano que se le había revelado que un día vería al Mesías y que no moriría hasta ver al Mesías. En las palabras de Simeón aparece 2 veces la palabra Apocalipsis, solo que aparece en griego. Realmente la palabra Apocalipsis es una palabra griega, y esa palabra quiere decir revelación. En el verso 32 dice Simeón que este niño aparecería para revelar la luz a los gentiles, es decir, a aquellos que no tenían esta tradición judía. Y en el verso 35 dice, del mismo capítulo 2 de Lucas, que este niño sería dado también para revelar los corazones, para caída y levantamiento. Es decir, que el Apocalipsis de la Navidad era dado para entregar el Evangelio a la humanidad, pero también para que nuestros corazones supieran dónde están frente a Dios. Piense eso. La Navidad no es para darnos regalos, la Navidad es para saber dónde está nuestro corazón delante de Dios. Porque este niño nació, como dice la hermosa canción de Marcos Vidal, este niño nació para morir. Y pensar que ahí está ese niño que va a llevar tus culpas, tus pecados, tus soledades, tus miedos, tus ambiciones, tu dolor, todo lo que te separa a ti de Dios, que revelaría dónde estás tú, cuál es tu gran necesidad de Dios y por qué Él tenía que hacer, de acuerdo a su justicia, este loco, impensado plan de salvación. Entonces, decimos que en la Navidad sí hay Apocalipsis, en la Navidad hay revelación del Evangelio para la humanidad y revelación de los corazones, de nuestros corazones. Debería ser la Navidad del tiempo en que más nos conocemos a nosotros mismos. Pero también en el Apocalipsis, en un libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, también vemos la Navidad. De hecho, el libro de Apocalipsis se llama así, como muchos libros de la Biblia, por la primera palabra que escribió Juan en el Apocalipsis. El Apocalipsis empieza con
apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo, revelación de quién es Dios. Entonces, en un sentido, en la Navidad nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a Dios. Y si ustedes leen el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que son la introducción a todo el libro, hay unas pequeñas cartas a 7 iglesias, creyentes en diferentes puntos con relación a su Señor, en diferentes caminadas de la vida y en diferentes momentos de su caminata espiritual. Y esos creyentes estaban como nosotros, algunos estancados, otros superficiales, otros adormecidos por sus propios apetitos y planes, otros paralizados por el miedo porque estaban viviendo persecución, que necesitaban ser sacudidos para que no trivializaran, ignoraran ni redujeran su fe ante los hechos de Dios. Y vaya que este es un tiempo donde la verdad, ofendemos mucho a Dios porque somos tan egocéntricos. Quizás no hay un mes en el año donde somos más egocéntricos, ¿no? Ya lo vimos el pasado viernes, ¿no? Todos los centros comerciales enloquecidos. ¿Enloquecidos haciendo qué? ¿Ustedes creen que estábamos ahí comprando regalos para los niños pobres? Pues estábamos ahí buscando cómo mejorar la situación del mundo y enviar algunas ayudas para Ucrania o a Palestina o a estos lugares del mundo donde están sufriendo. ¿Creen que era eso? El Black Friday está diseñado para incentivar nuestro narcisismo. Y yo sé, muchos caímos en ver a ver si había una buena promoción y luchamos con nuestra mente a ver cómo lo justificábamos. No, yo creo que yo sí necesito comprarme ese reloj. Y bueno, así somos. Pero puede ser diferente. La Navidad puede ser diferente. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es un pequeño ejercicio y después, básicamente, 3 afirmaciones. Esa es la palabra del Señor para hoy. 3 afirmaciones sobre este capítulo. A ver cómo vamos con el tiempo y todo, pero primero ustedes me ayudan a ver qué cosas hay en ese capítulo que tienen que ver con la Navidad. Si pueden encontrar en ese capítulo, por eso es bueno tener ahí, si quieren su aplicación, pero mucho mejor en el libro abierto ahí empiezan a notar cosas que estaban en la Navidad y que nos hacen pensar claramente, este capítulo es una explicación de lo que pasó en la Navidad. Pues hay una cosa central, ¿no? Que es una mujer que está dando a luz un hijo. Bueno, ¿qué más? Pues una mujer también, ¿qué más? Pero yo no veo el dragón de 7 cabezas en los pesebres. Pero ese no se relata tanto en los evangelios. Aquí como que nos está diciendo también cuáles son los personajes que no se veían en esa Navidad. Es decir, cuáles fueron las cosas, pero también hay persecución. Recuerden que nuestro Señor fue perseguido y su familia tuvo que huir, y matanza de niños por parte de un rey que podría estar tipificando a ese dragón. Lo que estaba pasando detrás del escenario desierto, un río, los extremos de personajes, personajes buenos, personajes malos, el cielo conectado con la tierra. Se dan cuenta por allá en el verso en número 12, donde dice, regocíguense cielos, como los ángeles irrumpieron en la noche de la Navidad y dijeron, gloria a Dios en las alturas. Bueno, cosas de la Navidad, pero también cosas que no se ven en la Navidad, y esas son las que este texto de Apocalipsis quiere que tengamos mucho más presentes. La verdadera historia detrás de la historia, la verdadera tensión o guerra detrás de esa historia, y sobre todo el poder eterno de la Navidad. Quizás el texto teológicamente más poderoso de este capítulo son los versos 11 y 10, donde nos dicen que ese niño es el Cristo, es el Cordero, donde se nos cuenta que derramó su sangre y que hay algunos que se han apegado a la palabra de ese testimonio y que sus vidas temporales no valían más que su fe en ese Cordero. Y ese texto es tremendamente poderoso, deberíamos memorizarlo, especialmente en nuestra guerra espiritual continua contra un dragón que nos quiere engañar, como dice el texto claramente, pero también devorar. 3 afirmaciones. La primera afirmación: la Navidad trata del Hijo de Dios, aunque haya muchos personajes
notables. Y claro, el texto pone todos estos personajes notables. ¿Vieron la mujer? En la tradición católica, para ustedes que algunos o muchos fuimos criados en la tradición católica, esta imagen de una mujer, ¿no? Y si tienen conexiones con México, recordarán que la imagen de la Virgen de Guadalupe es esta imagen. Las estrellas, pies sobre la luna, el sol, como resplandeciendo detrás de ella. Entonces se ve como si fuera María. Pero evidentemente no es el personaje más importante de la historia. En primer lugar, noten que no es virgen, porque tiene dolores en su parto. Es impotente, necesita ser ayudada varias veces en la historia, necesita ser ayudada. Ella no está ayudando a nadie, lo que hace es ser usada para traer este niño. No se relatan acontecimientos que haya vivido María, salvo que se interprete el tema del desierto. Pero aunque ahí está una mujer y los estudiosos piensan que puede ser Eva, porque finalmente todos somos hijos de Eva, podría ser Sara, a la que se le prometió que sus hijos serían como las estrellas del cielo y la arena del mar. Podría ser también la nación de Israel, a través de la cual vino el Señor Jesucristo. Pero no es el personaje determinante en la historia. Aparece el dragón, verso 3. Un dragón rojo que también se tipifica como todos los personajes de Apocalipsis. 7 cabezas para indicar la cantidad de poder que tenía, casi que controlaba todo con su forma de comunicación y de poder y autoridad. Los cuernos que identifican como las personas que dirigen aquello, y las diademas como lo que el mundo le entrega en su autoridad. Pero sin duda el personaje más importante es el Hijo. Es el Hijo el que hace que el dragón se active, el que hace que persigan a la mujer y el que hace que estas personas perseguidas, verso 11, puedan vencer. La Navidad trata de Jesús. Y ustedes saben, los cristianos nos quejamos y nos quejamos con razón. Yo creo que nos quejamos con razón. Tenemos derecho a quejarnos también. Porque la Navidad está cada vez más inclinada a otros personajes, ¿no? De hecho, ustedes saben que en algunas culturas ya no usan la palabra Navidad, porque la palabra Navidad quiere decir nacimiento. Entonces dicen fiestas de invierno. Bonito, ¿no? Ok, el personaje ya notable es un señor barbadito, vestido de rojo, que en diferentes culturas lo llaman de diferentes formas. Aquí nos están diciendo la Navidad trata el asunto central ahí. No eran los magos que venían, no eran los regalos que se daban, no eran los personajes como Herodes que perseguían, o la mujer aún que fue usada para este propósito tan importante y bienaventurada por ser usada para ese propósito, pero no es el personaje central. El personaje central es Jesús. Sin duda, los que leían este pasaje en primera instancia lo conectaban con todo el Antiguo Testamento. Mucha de esta simbología viene del Antiguo Testamento, pero especialmente Génesis capítulo 3, que prometió, en lo que se llama el protoevangelio, prometió que la descendencia de la mujer de Eva vendría uno que pondría su pie y aplastaría la serpiente. A propósito, el dragón, después nos dicen que es la serpiente. Y que quien acabaría con la maldición del dragón que engaña y después acusa y después devora, sería el hijo de esa mujer, su simiente. También a Abraham y a Sara se les prometió que sería esa persona que vendría en su descendencia. Y al pueblo de Israel se le dijo que lo más importante que harían en toda la historia sería ser instrumento de Dios para introducir la cúspide del plan de salvación de Dios, que es que Él mismo vendría a rescatarnos. Entonces la Navidad se trata del Hijo de Dios, aunque haya muchos otros personajes. En segundo lugar, la segunda afirmación es: la Navidad se trata de una guerra desatada contra el Hijo de Dios, aunque haya muchos otros acontecimientos notables. Noten por favor en nuestro texto el uso de la palabra cielo. Estén muy atentos en el libro de Apocalipsis a la palabra cielo.
Hay varias afirmaciones para la palabra cielo en la Biblia. A veces la Biblia, cuando usa la palabra cielo, se refiere al firmamento. El firmamento, no lo que nosotros vemos cuando miramos hacia arriba, la bóveda celeste. Otras veces se refiere al lugar donde habita Dios y desde el cual Él controla todas las cosas como nuestro Dios soberano. Otras veces la palabra cielo se refiere a nuestro futuro, a la reunión de todo el pueblo de Dios, cuando estaremos juntos con Él. Pero noten especialmente las cosas que pasan en el cielo. Verso 1, señales en el cielo. Verso 7, guerra en el cielo. Verso 10, una gran voz en el cielo. Y verso 12, gozo, regocijo en el cielo. En medio de todas esas cosas nos quieren contar que hay una guerra que tiene que ver con el cielo. Yo quería leerles brevemente, y lamento no haberle dicho a los chicos que lo pusieran ahí en su cosa, pero quería leerles en Daniel, los que han estudiado, creo que hicimos una serie hace un par de años sobre Daniel, Daniel 4:26. Esta es una palabra profética de acusación, de confrontación contra un gran rey en Babilonia. Y el Señor le dice, en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces, porque se le había dado una visión, su reino le será afirmado después que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Esa frase, que entre otras cosas es como poética también, pero poderosa en su sentido. Es el cielo el que gobierna. A nosotros nos han enseñado en la religión popular que la tierra gobierna el cielo. Les voy a explicar cómo. En la religión popular nos enseñan que nuestras buenas acciones es lo que determina si nosotros vamos al cielo o no. Que el dar una limosna o cumplir con los mandamientos de una iglesia o hacer ciertas liturgias o ceremonias religiosas, eso va a determinar si nosotros vamos o no vamos al cielo. Como si nosotros aquí en la tierra determinamos lo que pasa en el cielo. Lo que nos está diciendo este texto es que es al contrario, es lo que pasa en el cielo lo que determina qué pasa en la tierra. Así que tú harías muy bien en preguntarte, ¿qué está pasando en el cielo? Y el texto nos está diciendo que en el cielo hay señales, que en el cielo hay guerras, que en el cielo hay sobre todo el hecho de que Dios está en control y está teniendo aquí un plan, introduciendo en la historia humana el Hijo de Dios, y todas las fuerzas oscuras de maldad están reveladas contra Jesús. En el fondo, toda la oposición del mundo con sus falsas ideologías, con sus movimientos, con el desplazamiento de la verdad y las subjetividades que hay hoy en día, es realmente una guerra frontal contra la verdad de Dios. Aquí nos están dando el detrás de cámaras. No sé a ustedes cómo les pasó en el tiempo del COVID, pero en el tiempo del COVID yo creo que nosotros aprendimos en el tiempo del COVID que es posible que toda la humanidad esté controlada por una sola cosa. Es decir, yo creo que nosotros pensábamos antes del COVID que, no sé, cada cual vivía su vida y decidía sus cosas y vivía las consecuencias sobre sus cosas, etcétera, etcétera. Pero nos dimos cuenta en el COVID que es posible que toda la humanidad esté envuelta en una conspiración, si ustedes quieren. Yo no quiero decir que es esta o es aquella, pero que está envuelta en una historia que nosotros no tenemos claridad de dónde viene esa historia, cómo se resuelve ese asunto, y que lo único que podemos hacer es pedir misericordia a Dios, cuando en un momento una cosa tan pequeñita nos paralizó a todos, nos asustó a todos sin saber qué viene en el día de mañana. Pues bien, aquí nos está diciendo que hay una historia cósmica, que hay un engaño de Satanás. Usted va a ver que el texto claramente dice que ese dragón acusa y engaña a toda la humanidad.
Y que después de que los engaña, viene delante de Dios, porque no es igual a Dios. Es sencillamente un ángel, pero muy poderoso, y acusa a la gente delante de Dios. Y está buscando devorar a los que por alguna razón empiezan a conectarse con Dios. Hay una guerra que solo gana el Cordero. No sé si se dieron cuenta del factor teológico de nuestro texto. El factor teológico de nuestro texto es que nos habla desde el nacimiento a la muerte de Jesús. Nos dice que el Hijo varón, que ha de regir las naciones, nace y es protegido. Pero después en el verso 11 nos dice que ese Hijo, por eso usa la palabra Cordero, que es el bebé de una oveja, y es anunciado y conectado con toda esta tradición del Antiguo Testamento, que este Cordero derrama su sangre para poder dar la victoria a aquellos que abrazan su testimonio. Ahí está el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Yo le ruego a Dios que te dé la fe, que te pique el corazón para creer en esta cosa cósmica, más allá de nuestro entendimiento, que hay una guerra que solo gana Jesús. Que no la ganas tú con tus buenas obras, con pertenecer a una iglesia, con hacer unas ceremonias, aunque sean cosas buenas. Esa guerra solo se ganó por la sangre derramada del Cordero. Y yo confío en Dios, que tú no esperes hasta la hora de tu muerte para pensar esto con seriedad. La Navidad se trata de una guerra desatada contra el plan salvífico de Dios, aunque haya muchos otros acontecimientos alrededor, algunos que no tenemos tiempo de explicar aquí, esos 1260 días, y quiero recomendarles particularmente este libro de nuestra querida editorial Poema. Se llama Escatología Práctica, que Natán Díaz, nuestro hermano de México, lo escribió. Él vino aquí a darnos conferencias y se llenó el auditorio, recordarán. Consigan ese libro, Escatología Práctica, porque les va a ayudar a profundizar más en el sentido profundo, poderoso, interesantísimo y sobre todo edificante que nos acerca a Dios del libro del Apocalipsis. Tercera afirmación: la Navidad trata de la victoria del Hijo de Dios, aunque la historia esté todavía incompleta. Noten que en nuestro texto, la peor arma del dragón no es que lance fuego o que, no sé, tenga unas fauces enormes y unos dientes como un inmenso cocodrilo. La peor arma del dragón es engañar, verso 10, y acusar, verso 10 y 11. Y la mayor victoria del Cordero no es acabar definitivamente con el dragón, sino derramar su sangre para testimonio a unas personas, el verso 11, que dice que llegaron a que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Esa frase es muy interesante sobre la vida cristiana. No amaron sus vidas y estuvieron dispuestos aún a sufrir la muerte. Si no se aferraron a sus cosas materiales, a su salud, a su familia, a cosas buenas que llamamos vida, y estuvieron dispuestos a dar aún su vida por el Cordero. Fueron estos misioneros moravos que se vendieron como esclavos para poder llevar el Evangelio y el efecto del Evangelio a las plantaciones donde habían esclavos, en las plantaciones de azúcar, en Jamaica, en esos lugares del Caribe. Y la frase de los moravos era: seguimos al Cordero. Es claro que en nuestro texto la descendencia, en el verso 17, de esta mujer se llaman los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es claro para el texto bíblico que los cristianos sufren. Y que entre más devotos, consagrados y entregados al Evangelio sean, más van a enfrentar sufrimientos en esta vida. Pero nuestro texto nos ha recordado que hay un cielo y que en el cielo hay gran regocijo para aquellos que siguen al Cordero, para aquellos que no aman su vida temporal tanto
como para negar al Cordero y entregarse a las mentiras y los engaños de la serpiente antigua o del dragón. Esta es la marca de salvación. Personas que han entendido que Jesús ha dado su vida por ellos. Personas que en consecuencia están dispuestos a dar su vida para Jesús. La historia del capítulo 12 no termina en una manera triunfalista. La historia del capítulo 12 termina en que los seguidores de Jesús son perseguidos. Y hermanos, no quiero exagerar, pero sin duda, entre más amemos a Jesús, entre más firmes seamos con su verdad, con las implicaciones morales de su verdad, más vamos a enfrentar un mundo de subjetividades, llenos de verdades contradictorias, donde cada uno crea su propia ética, su propia moral, su propia forma de pensar, donde cada uno crea su propio Dios. Y entre más insistamos en predicarle a un mundo que son pecadores, que van camino al infierno, a menos que vengan a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, lo más probable es que cada vez vamos a enfrentar más dificultades. Pero nuestro texto nos garantiza que aunque en este mundo tengamos aflicción, confiemos en Él, porque Él es el Cordero que ha vencido. Que podemos abrazar su testimonio, que podemos seguir caminando con Él y que hay un cielo lleno de regocijo que nos espera. Pensemos en unas conclusiones. Al principio yo les había dicho que el título de hoy es Apocalipsis en Navidad, Navidad en Apocalipsis. Que la Navidad es la revelación del Evangelio, la revelación de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. ¿Cómo puede esta Navidad ser una Navidad que te acerque más al Señor? ¿Cómo puede el Señor, por ejemplo, abrir tus ojos ante el engaño del dragón y de la serpiente antigua, que primero te engaña, después te acusa, después te devora? ¿Cómo podrías esta Navidad ser la persona que sigue más al Cordero? Las estrategias del enemigo aquí son desmentidas. Se nos deja ver el escenario detrás de la historia y se nos llama de nuevo a venir a Jesús. Ven al Señor Jesús. No puedes seguir escondiéndote en la superficialidad de la fe cristiana como unos principios o unos valores culturales. Necesitas entender que hay una guerra cósmica detrás de ti, que hay una batalla de ángeles detrás de ti y que la victoria es solo posible cuando vienes al Señor Jesús y abrazas el testimonio de su entrega por ti.